¿Sabías que existe un pueblo en la Biblia tan profundamente marcado por la maldición de Dios, que su historia quedó escrita como advertencia para todas las generaciones futuras? Imagínate una tierra próspera, con ciudades impresionantes, fortalezas inexpugnables y una cultura avanzada. Esa era Canaán. Pero lo que a simple vista parecía una civilización floreciente, ocultaba en su interior algo mucho más oscuro. ¿Quiénes eran realmente los cananeos? ¿Por qué fueron maldecidos? ¿Y qué papel jugaron en el gran plan de Dios para la humanidad? En este video vamos a desenterrar la historia oculta del pueblo que desafió al Creador con sus actos y pagó el precio. Pero esto no es solo historia antigua. Es una lección que sigue vigente hoy. Todo comienza después del gran diluvio. Las aguas habían arrasado con todo, pero Noé y su familia sobrevivieron en el arca. A partir de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, comenzó una nueva etapa para la humanidad. Cam, el segundo hijo, tuvo un hijo llamado Canaán. Y desde allí, su linaje se extendió por una región estratégica entre el Mediterráneo y el río Jordán. Esa tierra fértil, abundante en recursos, pronto llevaría su nombre, la tierra de Canaán. Los cananeos no eran un pueblo primitivo. Todo lo contrario. Construyeron algunas de las ciudades más antiguas de la humanidad. Jericó, con murallas tan imponentes que parecían imposibles de derribar. Hebrón, una ciudad con significado espiritual profundo donde viviría Abraham y más tarde reinaría David. Y Siquelm, un lugar clave en la historia de Israel donde Abraham levantó un altar al Señor. Estas ciudades no eran solo fortalezas físicas, también eran centros de influencia cultural, económica y espiritual. Los cananeos desarrollaron tecnologías avanzadas para su tiempo. Levantaron murallas gigantescas, crearon sistemas de agua subterránea para resistir largos asedios y perfeccionaron técnicas de arquitectura, metalurgia y comercio. Era un pueblo preparado, sólido, estructurado y, sin embargo, condenado. Porque junto con ese desarrollo vino una degeneración moral tan profunda que encendió la ira del cielo. Los cananeos habían reemplazado la adoración al Dios verdadero por una religión pagana centrada en prácticas que hoy nos parecen impensables. No se trataba solo de rezar a otros dioses. Era una mezcla de inmoralidad sexual, prostitución sagrada y sacrificios humanos. Baal era el dios de la tormenta y la fertilidad. Su adoración incluía rituales con prostitutas sagradas en templos paganos. Astarte, diosa de la sensualidad y la guerra, promovía la inmoralidad desenfrenada. Y el más terrible de todos, Moloch, un ídolo representado por una estatua de bronce, con los brazos extendidos y una cavidad en su interior donde se encendía fuego. Allí eran colocados niños vivos como ofrenda, mientras los sacerdotes tocaban tambores para apagar los gritos. Dios, en su paciencia, les dio siglos para cambiar. Esperó. Advirtió. Pero los cananeos, lejos de arrepentirse, profundizaron su idolatría. Fue entonces cuando el plan de Dios comenzó a revelarse. Dios eligió a un hombre. Abba. No un rey, ni un conquistador, sino un hombre común, con fe extraordinaria. Un día, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. Y Abraham obedeció. Dejó su vida cómoda en Ur de los Caldeos, y caminó hacia lo desconocido. Cuando finalmente llegó a la tierra de Canaán, Dios fue claro, a tu descendencia daré esta tierra. Pero Abraham nunca la poseyó. Vivió como extranjero, caminando por territorios que algún día serían suyos, por fe. Esa promesa fue pasando de generación en generación. A Isaac, a Jacob y a sus hijos. Pero una gran hambruna obligó a Jacob y su familia a bajar a Egipto. Lo que parecía una simple migración era parte del plan divino. Allí, en Egipto, los descendientes de Abraham crecieron tanto que los egipcios comenzaron a temerles y decidieron esclavizarlos. 400 años de opresión. 4 siglos de clamor. Pero Dios no se había olvidado. Levantó a Moisés. A través de él, desafió al faraón con señales y maravillas. 10 plagas devastaron Egipto, y finalmente, tras la muerte de los primogénitos, el faraón dejó ir al pueblo de Israel. Así comenzó uno de los momentos más significativos de la historia bíblica, el Éxodo. Israel cruzó el Mar Rojo, caminó por el desierto, y recibió el maná del cielo. Agua brotaba de la roca, y la presencia de Dios iba con ellos en una nube de día y fuego de noche. Pero ese viaje no era solo una travesía física. Era una preparación espiritual. Porque el destino era claro, Canaán. Mientras tanto, en la tierra prometida, los cananeos seguían en su perversidad. La idolatría había alcanzado niveles tan oscuros que sus ciudades, ricas, bellas, poderosas, se habían convertido en centros de corrupción espiritual. Baal seguía siendo adorado con prostitución sagrada. Moloch seguía recibiendo sacrificios humanos.
Los cananeos seguían creyendo que su prosperidad dependía de estos actos. Dios, que había advertido y esperado por siglos, ahora estaba listo para ejecutar juicio. Y usó al mismo pueblo que había liberado de Egipto para cumplirlo. Después de 40 años en el desierto, Israel estaba listo. Moisés había muerto, y el liderazgo había pasado a Josué. Dios le dijo: todo lugar que pise la planta de vuestro pie os lo he dado. El tiempo había llegado. El juicio estaba en marcha. La primera ciudad, Jericó, la fortaleza inexpugnable. Sus murallas gigantescas daban la impresión de ser invencibles. Pero Dios no mandó catapultas ni arietes. Ordenó algo totalmente fuera de lo común. En silencio, una vez por día durante 6 días. Y el séptimo día, dar 7 vueltas. Luego, sonar trompetas. Y gritar. Para los cananeos, ver a un ejército rodear su ciudad en silencio debió parecer una locura. Pero el séptimo día, las murallas se derrumbaron como si fueran de papel. Jericó fue entregada en manos de Israel, y todo fue destruido, menos una casa. La de Rahab, una prostituta que había ayudado a los espías israelitas. Había mostrado fe en el Dios de Israel. Y esa fe la salvó a ella y a toda su familia. La historia ya no era solo de destrucción, sino también de redención para quienes decidían creer. Después de la impactante caída de Jericó, el pueblo de Israel avanzó con confianza hacia la siguiente ciudad, Ai. A simple vista, parecía una presa fácil. No tenía la fama ni las murallas de Jericó. Confiados, los israelitas atacaron, pero fueron derrotados. ¿Qué había salido mal? ¿Cómo podían perder después de una victoria tan aplastante? Josué, angustiado, buscó la respuesta en Dios. Y entonces descubrió el problema. Un hombre del pueblo, Acán, había desobedecido la orden de no tomar objetos del saqueo de Jericó. Esa desobediencia había debilitado al pueblo entero. Fue una lección clara, no se trataba de fuerza militar, se trataba de obediencia. Acán fue descubierto y castigado, y solo entonces Dios permitió que Israel conquistara Ai. Esta vez, con dirección divina, lograron la victoria. Pero quedó claro que sin Dios, no habría conquista posible. A medida que Israel avanzaba, los pueblos cananeos comenzaron a tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo. Ya no se trataba solo de un ejército enemigo. Lo que enfrentaban era algo más grande, una fuerza espiritual que estaba cumpliendo un juicio anunciado siglos atrás. Algunos cananeos decidieron resistir con violencia. Otros intentaron algo muy diferente, el engaño. Un grupo de ellos, conocidos como los Gabaonitas, optó por una estrategia astuta. Se disfrazaron como viajeros lejanos, con ropas desgastadas y pan viejo, y se presentaron ante Josué diciendo que venían desde muy lejos para hacer un pacto de paz. Sin consultar a Dios, los líderes de Israel aceptaron. Días después, descubrieron que en realidad eran vecinos, habitantes de la misma tierra que debían conquistar. Pero ya habían hecho un juramento, y aunque fueron engañados, lo cumplieron. Los Gabaonitas no fueron exterminados. Se convirtieron en siervos del pueblo de Israel, encargados de tareas como cortar leña y acarrear agua. Irónicamente, terminaron sirviendo en el templo del Dios al que habían temido. La conquista continuó. Los reyes cananeos, al ver que Israel no podía ser detenido, formaron una gran coalición militar. Se unieron para frenar el avance hebreo. Pero batalla tras batalla, Dios dio la victoria a Israel. No era solo un conflicto entre pueblos. Era el cumplimiento de una sentencia divina. Durante estas campañas, algo se volvía cada vez más evidente: la diferencia entre un pueblo que caminaba con Dios y uno que se había entregado por completo a la idolatría. No todos los cananeos fueron eliminados de inmediato. Algunos sobrevivieron por alianzas, otros por desobediencia de Israel. Pero la raíz del problema no era solo territorial. Era espiritual. El verdadero peligro no era la fuerza militar de los cananeos. Era su cultura, su religión, su influencia. Porque a medida que Israel se asentaba en la tierra, comenzaron a convivir con tribus cananeas que no habían sido expulsadas del todo. Y con esa convivencia, llegó también la tentación. Israel había sido llamado a ser un pueblo santo, diferente, apartado para Dios. Pero al dejarse influenciar por las prácticas de los cananeos, esa santidad comenzó a desdibujarse. Los cananeos no solo habían construido ciudades imponentes, habían desarrollado un sistema religioso diseñado para seducir, para atrapar, para corromper. Sus rituales de fertilidad incluían prostitución dentro de los templos, algo que a los ojos de Dios era absolutamente repulsivo.
Baal y Astarte eran adorados con danzas, sacrificios y prácticas que buscaban manipular las fuerzas de la naturaleza a cambio de bendiciones materiales. Y peor aún, Moloch seguía recibiendo víctimas inocentes. En lugar de erradicar esas prácticas, muchos israelitas comenzaron a mezclarse con ellas. Iban al templo de Dios, pero también a los altares paganos. Ofrecían sacrificios al Señor, pero también participaban en rituales impuros. Lo que debía ser una nación de luz se estaba contaminando con tinieblas. Y eso no quedó sin consecuencias. Dios, fiel a su palabra, no ignoró esta desobediencia. Como lo había hecho con los cananeos, ahora también juzgaría a su propio pueblo. Así comenzó una etapa crítica en la historia de Israel, el período de los jueces. Una época marcada por un ciclo repetitivo. El pueblo pecaba, se alejaba de Dios y caía en manos de enemigos. Luego, en su desesperación, clamaba por ayuda. Y Dios, en su misericordia, levantaba un juez para liberarlos. Jueces como Gedeón, Débora, Sansón o Jefté no fueron solo líderes militares. Fueron instrumentos del cielo para rescatar a Israel de la opresión una y otra vez. Mientras estos líderes estaban vivos, el pueblo obedecía. Pero al morir, volvían a caer en el mismo error: idolatría, mezcla con pueblos paganos, olvido de Dios. La raíz del problema seguía allí. Los cananeos no habían sido eliminados completamente, y su cultura seguía influyendo. Dios había sido claro: debían ser erradicados no por venganza, sino porque su presencia sería una trampa. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El pueblo de Dios fue arrastrado, una y otra vez, a prácticas que los alejaban del propósito divino. Pero en medio de todo ese juicio, también hubo señales de gracia. Algunos cananeos no eligieron el camino de la destrucción. Rahab, por ejemplo, su fe la salvó. No solo sobrevivió a la caída de Jericó, sino que fue integrada al pueblo de Israel. Más aún, llegó a formar parte del linaje de Jesucristo. No por su pasado, sino por su fe. Y los gabaonitas, aunque comenzaron engañando, terminaron sirviendo en el templo. A pesar de su origen, fueron preservados. Porque Dios no mira el linaje, ni la cultura. Mira el corazón. La historia de la conquista de Canaán no es solo una crónica de batallas. Es un espejo espiritual. Nos muestra lo que ocurre cuando un pueblo se aleja de Dios, cuando la desobediencia abre puertas al desastre, y cuando las influencias externas no se eliminan del todo. Pero también muestra algo más poderoso, que incluso en medio del juicio, Dios está dispuesto a extender misericordia a quienes reconocen su grandeza. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con esa advertencia? Pasaron los años, y la influencia cananea seguía presente. Aunque los grandes reinos habían caído, quedaban tribus, costumbres, altares. Israel, en lugar de cortar de raíz estas influencias, comenzó a adaptarse a ellas. Las generaciones siguientes nacieron viendo cómo lo pagano y lo sagrado se mezclaban sin demasiada resistencia. Y eso trajo consecuencias profundas. Cuando el pueblo pidió un rey, como las demás naciones, no era solo una cuestión política. Era un síntoma de un deseo más profundo: parecerse al resto del mundo. Ya no querían depender directamente de Dios. Querían una estructura, una monarquía, un sistema similar al de los pueblos vecinos. Y aunque Dios les advirtió, les concedió su pedido. Así comenzó la era de los reyes. Saúl fue el primero, y aunque tenía apariencia imponente, su corazón pronto mostró debilidades. En lugar de obedecer plenamente, hizo lo que le parecía correcto. Y uno de sus grandes errores fue precisamente no cumplir las instrucciones de Dios respecto a los pueblos que debían ser eliminados. Saúl dejó con vida a Agag, rey de los amalecitas, un pueblo vinculado a la herencia cananea. Esa desobediencia no fue menor. Tuvo repercusiones siglos después. Luego vino David, un rey conforme al corazón de Dios. Él sí entendía que la fidelidad a Dios era más importante que la apariencia externa. Durante su reinado, Israel fue fortalecido, y muchas influencias extranjeras fueron controladas. Pero el problema no había desaparecido. Solo se había contenido. Y entonces llegó Salomón. Al principio, Salomón fue un líder sabio, justo, constructor del templo. Israel vivió una época dorada. Pero fue también bajo su reinado que el veneno cananeo entró de nuevo por la puerta grande. ¿Cómo? Por medio de los matrimonios. Salomón tomó muchas esposas extranjeras, entre ellas mujeres cananeas y de otros pueblos paganos. Y con ellas, llegaron sus dioses. Astarte, Milcom, Quemos, Moloch, todos tuvieron altares en Israel, con el consentimiento del rey. No solo se trató de tolerancia. Se trató de participación activa.
Salomón permitió que se construyeran lugares altos, santuarios paganos, y que incluso se practicaran rituales abominables dentro del territorio santo. El mismo hombre que edificó el templo para Dios, también permitió altares a ídolos en las colinas. Así de profundo había penetrado la influencia cananea. Después de Salomón, el reino se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur. Y con esta división vino también el caos espiritual. Los reyes del norte, casi sin excepción, promovieron la idolatría. Establecieron sus propios templos, sacerdotes y fiestas, imitando prácticas paganas. En Judá, aunque hubo algunos reyes piadosos como Ezequías o Josías, la mayoría también permitió o fomentó la mezcla religiosa. Una y otra vez, los profetas fueron enviados a advertir. Isaías, Jeremías, Elías, Oseas, todos clamaban con fuerza: vuelvan a Dios. Destruyan los ídolos. Limpien la tierra. Pero la mayoría no escuchó. Los lugares altos permanecían. Las imágenes de Astarte seguían adornando las calles. El culto a Moloc no desapareció. Algunos incluso llegaron a sacrificar a sus propios hijos, como lo hacían los cananeos siglos atrás. La historia se repetía. Y esta vez, Dios no retrasó más el juicio. Primero, el reino del norte cayó. Asiria lo invadió y dispersó a sus habitantes. 10 tribus fueron exiliadas, y nunca volvieron a ser las mismas. Luego, tiempo después, Judá también cayó. Babilonia destruyó Jerusalén, quemó el templo, y llevó al exilio a los mejores hombres de la nación. El pueblo de Dios, que había sido llamado a conquistar, ahora era conquistado. Lo que no eliminaron, terminó devorándolos. Pero incluso en medio del exilio, Dios seguía hablando. A través de profetas como Ezequiel y Daniel, dejó claro que no todo estaba perdido. El juicio no era el final. Era parte de un proceso de purificación. Dios no había roto su pacto, pero necesitaba un pueblo limpio, fiel, transformado. Cuando los judíos regresaron del exilio, lo hicieron con una nueva actitud. Habían aprendido la lección. Ya no adoraban ídolos. Construyeron un nuevo templo. Reestablecieron la ley. Y esta vez, se mostraron mucho más celosos de mantener la pureza religiosa. Sin embargo, el espíritu cananeo no había desaparecido por completo, porque no se trataba solo de estatuas. Se trataba de lo que representan, el deseo de controlar a Dios, de obtener beneficios a cambio de rituales, de reducir lo sagrado a lo material. En tiempos de Jesús, ya no había altares a Moloc, pero sí un sistema religioso lleno de hipocresía, corrupción y legalismo. Los fariseos habían reemplazado los ídolos externos por otros más sofisticados: el orgullo espiritual, el control del templo, la apariencia de santidad. Y eso también fue denunciado con fuerza. Jesús no solo vino a liberar a la humanidad del pecado, sino también a romper con esa religión contaminada que, aunque ya no parecía cananea, seguía llevando su veneno en el corazón. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, dijo Jesús. Y una vez más, Dios ofreció una salida. No a través de la espada, ni de la ley, sino por medio del sacrificio perfecto, Cristo en la cruz. La historia de los cananeos no termina en el Antiguo Testamento. Sus huellas siguen presentes en el Nuevo, en las advertencias de Pablo, en las visiones de Juan en el Apocalipsis. Porque lo que ellos representaban, una cultura rebelde, idólatra, egocéntrica, sigue viva en cada generación. La pregunta no es si quedan cananeos vivos. La pregunta es, ¿hay algo de su espíritu en nosotros? La historia de los cananeos, aunque antigua, no es solo un registro del pasado. Es un espejo, una advertencia viva. Porque lo que comenzó como una cultura externa, terminó convirtiéndose en una batalla interna. Una lucha que cada persona, cada sociedad, sigue enfrentando hasta hoy. Hoy no adoramos a Baal con estatuas de piedra, pero muchos siguen rindiendo culto al poder, al placer y al ego, de formas más sutiles pero igual de destructivas. No ofrecemos niños a Moloc, pero en nombre del éxito y la comodidad, muchos sacrifican su integridad, su familia, su fe. La idolatría ya no se presenta como una imagen tallada. Ahora se esconde en el corazón, en las decisiones, en las prioridades. La Biblia no registra estas historias para entretenernos ni para alimentar la curiosidad arqueológica. Lo hace para enseñarnos, para mostrar cómo la desobediencia, incluso en pequeñas dosis, puede abrir puertas que llevan al desastre. Y cómo, a pesar de todo, Dios sigue extendiendo su mano. La promesa de Dios nunca fue solo territorial. Era espiritual. Israel fue llamado para ser luz a las naciones, no para mezclarse con ellas en oscuridad. Fue escogido para reflejar el carácter de Dios, no para imitar a los pueblos vecinos. Y eso es exactamente lo que sigue esperando de su pueblo hoy.
En la carta a los Corintios, Pablo advierte, estas cosas le sucedieron como ejemplo, y fueron escritas para advertencia nuestra, para quienes han llegado al fin de los siglos. El mensaje es claro. Las historias del Antiguo Testamento no están ahí para quedar en el olvido, sino para hablarnos hoy, con urgencia. Los cananeos fueron maldecidos no por su etnia, sino por su persistente rebelión, por su negativa a arrepentirse, por sus prácticas perversas que desafiaban directamente el diseño de Dios. Y esa misma advertencia aplica a cualquier sociedad o persona que elige ignorar la voz de Dios y seguir su propio camino. La misericordia de Dios fue extendida incluso a los cananeos. Rahab, la prostituta de Jericó, fue salvada por su fe y se convirtió en parte de la genealogía del Mesías. Dios no estaba buscando eliminar pueblos por venganza. Estaba limpiando la tierra para establecer un pueblo santo. Y aún así, siempre dejó espacio para los que se volvieran a Él con humildad. Hoy, la invitación es la misma. No importa tu pasado, tus errores, tu historia familiar. Dios sigue buscando un pueblo apartado, íntegro, que no se mezcle con los valores de este mundo. Que no venda su alma por aceptación cultural. Que no llame bueno a lo que Dios ha llamado malo. La cultura actual, como la cananea, también promueve la autosuficiencia, la relatividad moral, el desprecio por lo sagrado. Pero la voz de Dios sigue siendo firme. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es una batalla diaria, no solo contra los ídolos externos, sino contra los internos. Porque el mayor enemigo del pueblo de Dios nunca ha sido externo. Ha sido el corazón dividido. El deseo de pertenecer al mundo mientras se intenta mantener una fachada de espiritualidad. Eso fue lo que destruyó a Israel. No fueron las lanzas cananeas, sino las decisiones internas. Los pactos ocultos. La tolerancia disfrazada de compasión. El silencio frente al pecado. La historia de los cananeos es también la historia del llamado a santidad. Y esa santidad no significa aislamiento, sino integridad. No significa juzgar al mundo, sino no dejarse moldear por él. Ser diferentes. Ser luz. Ser coherentes. Al final, la historia bíblica no termina con el juicio, sino con la redención. No con destrucción, sino con esperanza. El Dios que juzga con justicia, también es el Dios que restaura con misericordia. El que limpió la tierra en tiempos de Josué, también es el que ofrece una nueva creación en Cristo. Una tierra prometida no hecha con manos, sino eterna. Y en esa nueva Jerusalén, ya no hay lugar para la mezcla. Ya no hay templos profanados, ni altares dobles, ni corazones divididos. Solo queda la presencia de Dios con su pueblo, sin interferencias, sin máscaras, sin ídolos. Una eternidad sin contaminación cananea. Una historia que, esta vez, no será interrumpida. Ahora que conoces esta historia completa, solo queda una pregunta. ¿Vivimos como pueblo santo o como una mezcla tolerada? Porque el mismo Dios que juzgó a los cananeos, sigue siendo el Dios que pesa los corazones. Y su llamado a la santidad sigue siendo urgente, claro e innegociable.